Llegamos al último video de presentación de las unidades temáticas de historia de las instituciones. Nos encontramos en la unidad número 5, la unidad de cierre de esta materia que empezó en septiembre. Parece que hace mucho más tiempo, pero fue solo en septiembre que comenzábamos el cursado con este tipo de videos introductorios. Ya saben que el objetivo de estos videos es compartir con ustedes algunas características de la bibliografía, pero también algunas conexiones temáticas que de cara a los coloquios, pero también a los exámenes finales, pueden ser de alguna utilidad. La unidad número 5 se llama Restauración Democrática entre 1983 y 2012 y, como su nombre lo anticipa, tiene por objetivo establecer una serie de reflexiones y una revisión de la producción bibliográfica, historiográfica también, en torno a qué hacer con el legado de la dictadura argentina que finalmente cede frente a los reclamos, a las presiones, pero también por su propio desgaste, y termina estableciendo una recomposición de la democracia con la apertura al llamado de elecciones que, bueno, darán por resultado entonces la asunción de Alfonsín en el 83. En el marco de estas discusiones es necesario pensar también que, si bien establecemos un corte en 1983, la recomposición democrática es necesario comprenderla algunos años antes, incluso desde 1981, 1982. Esa etapa, ese proceso que se inicia por entonces, deja una serie de cuestiones resueltas, por ejemplo, la restauración de la democracia, la convocatoria de las elecciones, pero deja una serie de interrogantes que van a convivir, por decirlo de alguna manera, con los gobiernos siguientes en torno a qué hacer con los legados de la dictadura militar que asumió al poder de modo a través de un golpe de Estado en 1976. Cuando aparece ese interrogante en torno a qué hacer con el legado de la dictadura, es importante que lo pensemos no solo en materia de derechos humanos, de violación a los derechos humanos, a partir de esta idea que compartíamos en la unidad anterior de terrorismo de Estado, ¿no? Y todo lo que ello implica, sino también que pensemos en el legado de la dictadura en términos administrativos, en términos normativos y en términos institucionales. La restauración de la democracia, por supuesto, además de la convocatoria de elecciones, implica la recomposición de algunas de las principales instituciones de los poderes republicanos, como la legislatura, ni más ni menos. Esto también lo hemos charlado en las unidades anteriores y es aquí nuevamente donde encontramos una etapa de recomposición o restauración, como prefieran decirlo, para entonces pensar en cuáles fueron los temas y la agenda pública, si ustedes quieren, de los gobiernos después de 1983. Entre los temas a trabajar también nos encontramos durante el periodo con una etapa de nuevamente reforma constitucional, ¿no? Veíamos en las unidades anteriores la reforma, si ustedes quieren, trunca de 1957 y hacia 1994 se produce la última, actualmente es la última reforma constitucional argentina y en algunos casos, como en el caso de la provincia de La Pampa, también, por supuesto que modificaron estas constituciones. Tenemos de nuevo un proceso de reforma constitucional de largo alcance. En alguna medida, esa reforma constitucional lo que les propone a ustedes, y por eso la incluimos dentro de los temas a trabajar, es pensar en la recomposición de esos proyectos constitucionales de cara al siglo XXI también, ¿no? Y así como veíamos hacia mediados del siglo XX, cómo se da esa nueva recomposición, perdón, reconfiguración de los poderes reconocidos por la Carta Magna, hacia 1994 vamos a encontrarnos con nuevos derechos que también nos hablan no solo de cómo se modifica el artículo, qué número, sino, que es lo que más nos interesa a nosotros y a nosotras, pensar para qué se modifica o en qué contexto esa modificación es posible. Por ejemplo, estamos pensando aquí en la incorporación de derechos culturales o el reconocimiento de carácter constitucional de tratados internacionales, ¿no? Estas son algunas de las novedades que introduce la reforma constitucional. Y también nos permite establecer, más allá de la fecha concreta, algunas conexiones y diálogos con intentos de reforma anteriores, que por supuesto no se concretan, hasta entonces 1994. Otro de los ejes de trabajo, específicamente de esta unidad,
responde a la recomposición de las agencias, como mencionaba hace un momento, y allí tenemos un texto para pensar qué pasa puntualmente con el caso de nuestra provincia y con el poder judicial de nuestra provincia en el marco de la recomposición de los gobiernos democráticos. En las unidades anteriores habíamos trabajado sobre cómo los gobiernos dictatoriales inciden, estableciendo un quiebre en la composición de los poderes tripartita que veíamos en las unidades más introductorias, ¿no? Decíamos, hay un reemplazo del poder ejecutivo, hay también una clausura del poder legislativo, a pesar de que hay algunas instituciones que intentan asimilarse a las funciones que este poder tenía, ¿no? Pienso en la Comisión de Asesoramiento Legislativo, por ejemplo. Pero bueno, cuando la democracia retorna entonces al mando del Estado, es necesario pensar cómo se van a recomponer esas agencias y en ese sentido nos parecía también importante para que ustedes, en su formación específica, comprendan y conozcan estas situaciones, porque en gran parte hay algunas instituciones que todavía tienen una, un formato y una organización legal interna que responde a ese periodo y que todavía no ha sido objeto de revisión, ¿no? Entonces es común encontrarnos todavía con disposiciones o reglamentos, incluso legislación que ha sido producida en el marco de la dictadura y que a la fecha en algunos casos todavía no se ha modificado. Entonces es algo con lo que ustedes van a tener que trabajar y es importante que conozcan entonces estos tránsitos o estas modificaciones, en algunos casos inconclusas, en algunos casos ya realizadas, en otros casos por producirse aún. Otro de los ejes de trabajo de esta unidad temática responde, por supuesto, a la crisis de 2001, esa crisis que viene a romper y establecer una suerte de hito, si ustedes quieren, en la historia argentina, manifestando entonces no solo la oposición de los sectores más desfavorecidos por parte de las políticas neoliberales del gobierno menemista, sino también de las clases medias, ¿no? Y allí tenemos dos imágenes que son claves, que sin dudas ustedes también las conocen y que tienen que ver con los piquetes por un lado y con los cacerolazos por otro. Es llamativo ahí cómo tenemos una composición social distinta frente a un mismo eje de conflicto y es un reclamo por una mejora, un cambio en las condiciones de gobierno hacia 2001, ¿no? Por supuesto que los reclamos son previos, pero en diciembre de 2001 esto eclosiona y va a llevarnos a una salida y a una nueva etapa de gobierno, de ejercicio de la democracia a partir de 2001, entonces con la salida del presidente Fernando de la Rúa. Otro de los ejes, el último que trabajamos, y es el que nos da la fecha de cierre para esta unidad, responde a los juicios, ¿no? Juicios a la dictadura, específicamente no a la dictadura, sino a los responsables de esa dictadura, a quienes cometieron no solo crímenes de lesa humanidad, sino también crímenes económicos, que es una etapa que se está abriendo más recientemente también. Seguramente para quienes sean de La Pampa saben que, por ejemplo, los juicios de la subzona 14 están en marcha, no es una etapa cerrada aún, y nos parecía que puede funcionar como un punto de cierre porque hacia 2012 se empieza entonces a dar una respuesta mucho más concreta y permanente en el tiempo en materia de restauración de derechos humanos. Ustedes saben que las causas de violaciones a los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, esto es, independientemente de cuánto tiempo haya pasado, esa causa se juzga igual. Ahora, esto que decimos así, que es un consenso actualmente, no lo fue durante la etapa inmediatamente posterior a la restauración democrática, y por eso tenemos un texto, específicamente el de Marina Franco, para revisar este tema que nos toca de ser que sigue siendo un eje de la agenda pública todavía hoy, ¿no? Hacia 2023. Nos parecía que en conjunto entonces este rápido recorrido nos brindaba algunas herramientas para pensar en la Argentina de hoy, para pensar en las dificultades, los aciertos, los espacios ganados, los derechos conquistados, pero también las vacancias que nos ha dejado en alguna medida la democracia recompuesta hacia 1983. Esperamos entonces nuevamente
que los textos y sobre todo las reflexiones sean de utilidad. Es ese y ha sido siempre el objetivo de esta materia, no darles un contenido como si fuese algo para rellenar, sino más bien para estimular su curiosidad, sus lecturas y su reflexión de cara al futuro trabajo que tendrán. En caso de que hayan dudas, como siempre, ya saben, leemos sus consultas en el foro y quedamos entonces en contacto.